Imagina esto, un lago, al borde del colapso, con fecha de caducidad marcada, para 2026, sin agua, sin vida, sin futuro, y de repente, sin avisar, empieza a llenarse otra vez. ¿Qué está pasando aquí? ¿Un milagro? ¿Un aviso? ¿Una segunda oportunidad? El lago de Chapala no solo es el más grande de México, es también el corazón de muchas historias, de muchos pueblos, de muchas vidas, y ahora late más fuerte que nunca, porque lo que vas a escuchar no tiene explicación lógica. Lo que parecía irreversible dio un giro de guión que ni los más optimistas habrían imaginado. En 2024, cuando ya muchos lo daban por perdido, el lago comenzó a subir de nivel, sin lluvias excepcionales, sin obras monumentales, simplemente empezó a revivir. ¿Magia? ¿Cosas del clima? ¿Una sincronía inesperada entre lo invisible y lo tangible? Este vídeo es un viaje por ese renacer que está dejando a los expertos con cara de póker, un renacimiento que está devolviendo la ilusión a miles de personas que dependen de su caudal. Y no hablamos solo de peces o cultivos, hablamos de identidad, de historia, de conexión, y quizá de algo más grande que aún no alcanzamos a entender. Vamos a desmenuzarlo todo, desde el principio. Y ya que estás, suscríbete, que esto apenas empieza. El lago Chapala no es un charco cualquiera, está en Jalisco y Michoacán, y lleva siglos siendo mucho más que agua estancada. Es un símbolo, es el espejo donde se miran generaciones enteras, es uno de los gigantes de América Latina, y no por casualidad. Imagina una masa de agua que se extiende por unos 100 kilómetros cuadrados. Sí, como 100 campos de fútbol puestos uno al lado del otro, pero rodeados de montañas que parecen guardianes eternos. Entre ellas, la Sierra de San Juan destaca como un coloso tranquilo, que observa y cobija, y cuando el sol cae por detrás de esas montañas, y se refleja en el agua, parece que el tiempo se detiene. No es un lago cualquiera, es un lienzo vivo que cambia con cada estación, con cada suspiro del clima. Y no solo por el paisaje. A orillas del lago hay pueblecitos como Ajíjico, Chapala, que parecen sacados de una postal, calles empedradas, casitas de colores, mercados donde el tiempo pasa más lento. Pero hay algo más, una energía especial, una especie de vibración artística, espiritual. Allí viven pintores, músicos, viajeros, gente que ha encontrado algo en ese lugar que no se puede explicar con palabras. Y mientras tanto, en las aguas del lago, la vida se abre paso, flora, fauna y una biodiversidad que parece sacada de otro planeta. Muchas de esas especies solo existen aquí, como si este rincón tuviera su propio código secreto. Por ejemplo, los peces típicos como la chopa o la tilapia, que no solo alimentan a familias enteras, sino que forman parte del equilibrio invisible que sostiene todo el ecosistema. Pero es que hay más: ranas, serpientes, tlacuaches, una especie de zarigüeya muy curiosa, y árboles gigantes como fresnos y pinos que crecen en los alrededores como si fueran los brazos verdes del lago. Todo eso estaba en peligro. Cada día que pasaba sin agua, el silencio se hacía más fuerte, y la sensación de pérdida más insoportable, porque más allá del espectáculo natural, Chapala es vida en el sentido más literal. De él dependen campos de cultivo, redes de pesca, puestos de trabajo, familias enteras. Es una arteria económica que riega las esperanzas de muchas comunidades. Pero claro, cuando el lago empezó a secarse poco a poco, también se secaban las oportunidades. La sequía no fue solo una cuestión de cifras, fue una amenaza existencial. Y así, poco a poco, comenzó a circular una fecha maldita. 2026, el año en que Chapala desaparecería por completo. ¿Te imaginas? Pero en vez de un final trágico, lo que llegó fue una sorpresa mayúscula. En los últimos meses del 2024, el nivel del lago empezó a subir, sin ninguna intervención humana clara, sin que los expertos pudieran decir, esto es por esto. Algunos hablaban de un milagro, otros de ciclos naturales que aún no entendemos del todo. Pero lo cierto es que, contra todo pronóstico, el lago empezó a respirar de nuevo. Y aquí estamos para contártelo. Porque entender el presente también pasa por conocer el pasado. La historia de Chapala no empezó ayer. De hecho, tenemos que retroceder muchísimo, más de 300 millones de años, a la era paleozoica. En aquel entonces,
lo que hoy es México era un mapa completamente distinto. La región donde se encuentra Chapala formaba parte de un fiordo enorme, una especie de brazo de mar entre montañas, que iba desde Colima hasta el Bajío. Era un lugar profundo, rodeado de montañas que apenas empezaban a emerger. Con el paso del tiempo, entre volcanes, terremotos y erosiones, ese antiguo mar fue transformándose hasta dar lugar al lago que conocemos hoy. Todo comenzó literalmente desde las entrañas de la Tierra. Una coreografía geológica que se extendió millones de años acabó dando forma a lo que hoy conocemos como la cuenca del lago de Chapala. No hablamos de una charquita accidental, no. Este embalse natural, con una capacidad estimada de 8.000 hectómetros cúbicos, se convirtió en algo más que agua retenida. Se transformó en un símbolo, un icono nacional, sí, pero también un sustento silencioso para miles de personas que viven en Jalisco y Michoacán. Sus aguas no solo reflejan el cielo, reflejan la vida de todo un pueblo. Piénsalo así. El 60% del agua potable que se bebe en Guadalajara, una de las ciudades más grandes y vibrantes de México, sale directamente de este lago. Es decir, más de 3 millones de personas beben, cocinan, se duchan y riegan gracias a lo que Chapala ofrece. Eso lo convierte en algo más que un recurso. Es el corazón hídrico de la región. Y no solo en la superficie, también alimenta los acuíferos subterráneos que se esconden bajo tierra. Chapala es como ese amigo silencioso que nunca ves pero siempre te cuida. Y como suele pasar, no lo valoramos hasta que empieza a fallar. Lo que mucha gente no sabe es que ese vaso de agua tan grande también da de beber a lo que no se ve. Las napas subterráneas, esos depósitos invisibles de agua que corren bajo nuestros pies, se nutren gracias al equilibrio que mantiene Chapala. En épocas de sequía, este detalle marca la diferencia entre tener agua. No todo ha sido paz y calma. A lo largo del tiempo, el lago ha tenido que enfrentarse a desafíos que casi lo hacen desaparecer, momentos en los que literalmente se temió por su existencia. Y la historia es más reciente de lo que parece. Uno de los grandes enemigos ha sido la irregularidad de sus niveles de agua. Vamos, como una montaña rusa líquida. Especialmente durante sequías prolongadas, Chapala ha rozado lo insostenible. 2 décadas marcaron a fuego ese miedo, los años 50 y los 90. En ambos periodos, el lago llegó a estar tan bajo que muchos pensaban que ya no había vuelta atrás. Se hablaba de su desaparición, como quien habla de un ser querido al que se le está acabando el tiempo. La angustia no era solo científica, era emocional, porque cuando el lago sufre, toda la región se tambalea. La sequía de los años 50 fue brutal, no solo por lo que dejó de llover, sino por cómo se siguió extrayendo agua sin freno, como si el lago fuera infinito. Pero no lo era. El nivel bajó tanto que su lecho, ese fondo que casi nadie ve, quedó al descubierto. Y no era bonito, era árido, agrietado, triste. Zonas donde antes nadaban peces se convirtieron en polvo seco. Las comunidades locales vieron desaparecer su fuente de vida y sustento. Fue como ver cómo un ser vivo se va apagando lentamente, mientras tú no puedes hacer nada salvo mirar. Y por si fuera poco, en los 90 la historia se repitió. Sequías más largas, ciudades más grandes, más consumo. ¿Y el lago? Otra vez, al límite. El nivel bajó tanto que la pesca, que durante generaciones había dado de comer a muchas familias, dejó de ser viable. El agua que quedaba era tan poca y tan contaminada que ya no servía ni para uso básico. No era solo una cuestión de cantidad, sino de calidad. Chapala no solo se estaba vaciando, se estaba enfermando. Y con él, todo lo que dependía de su salud. Como si un pulmón empezara a fallar y nadie supiera cómo curarlo. En los años que siguieron, la cosa no mejoró mucho. De hecho, se fue complicando. El crecimiento de las ciudades, el aumento del consumo, la expansión agrícola, todo eso empujó al lago a una sobreexplotación cada vez más agresiva. Y claro, si encima le sumas la contaminación de industrias y desechos urbanos, el resultado era un cóctel venenoso. Cada gota extraída era una herida, cada vertido una cicatriz. Y así, poco a poco, el lago de Chapala empezó a perder esa magia de la que tanto hablaban los abuelos. Porque incluso lo más sagrado puede desgastarse si lo das por sentado. A principios de los 2000, la frase que más se escuchaba
era que Chapala ya no servía para abastecer Guadalajara, como si ya estuviera vencido, agotado, fuera de juego. Pero entonces pasó algo, como en esas historias donde cuando todo parece perdido, aparece un rayo de esperanza. El lago empezó a recuperarse, primero tímidamente, luego con más fuerza. En 2003, por ejemplo, una buena racha de lluvias devolvió al lago parte de su esplendor. Fue como si la naturaleza le hubiera dado un respiro, un gesto, una tregua. Y aunque nadie se atrevía a lanzar las campanas al vuelo, muchos empezaron a soñar de nuevo. El milagro del repunte no fue casualidad, fue una mezcla rara de ciencia, suerte y tormentas tropicales. Sí, tal cual. Durante un periodo especialmente movidito, los cielos se abrieron a lo grande. Huracanes y lluvias torrenciales comenzaron a alimentar con generosidad la cuenca del río Lerma, que es como la arteria principal que nutre al lago. Chapala volvió a beber, a llenarse, a respirar. Fue como si, después de años ahogándose en sequía, alguien por fin le hubiera dado un trago de vida. Y eso cambió todo el panorama, al menos por un rato. En 2010, de pronto, el lago alcanzó un 80% de su capacidad. Y no fue solo por las lluvias, que sí, fueron más generosas de lo habitual. También hubo algo más. Por fin, después de tanto mirar hacia otro lado, se unieron fuerzas. Autoridades, asociaciones civiles, vecinos con ganas, todos remando hacia el mismo lado. Mejoraron la gestión del agua, se hicieron cambios concretos. Fue uno de esos momentos donde la gente se dio cuenta de que, si no hacíamos algo ya, nos íbamos todos al hoyo. Y durante un tiempo, la esperanza volvió a sonar fuerte. Una de las claves fue controlar la ambición, frenar la extracción desmedida, ordenar un poco el caos de los afluentes, pensar en el futuro más que en el ya. Gracias a eso, durante algunos años se logró una especie de equilibrio. No era perfecto, pero al menos el lago no estaba muriendo. Eso sí, duró poco, porque entre 2012 y 2023 la historia dio un giro amargo. El nivel del agua empezó otra vez a bajar, y no paraba. Chapala entró de nuevo en ese ciclo de angustia, donde cada metro era una alarma encendida. El 2023 fue un año de esos que se quedan grabados. El lago llegó apenas al 35% de su capacidad, casi seco, un vaso a medio beber. La causa, un cóctel de todo: sequía interminable que duró más de 10 años, urbanismo descontrolado, consumo sin mesura, y una relación tóxica con la naturaleza que nadie quería terminar. Chapala no podía más, estaba exhausto, como si llevara años gritando auxilio y nadie lo hubiera escuchado. Y justo cuando parecía que ya no había vuelta atrás, algo cambió. El 2024 fue como ese día en que, sin saber por qué, te levantas y todo empieza a ir bien. De golpe, sin aviso, el lago subió al 63%, fue un subidón del 90% respecto al año anterior. Y no, nadie se lo explica del todo, pero los números no mienten. Volvió a llover a lo grande. Las nubes, que tanto nos ignoraron durante años, se acordaron de Chapala. Y no solo eso, las lluvias fueron las justas, en los sitios correctos. Fue como si el clima, por un momento, hubiera dicho: venga, os doy otra oportunidad. En ese año, los cielos se portaron. Llovió más de lo normal, especialmente en las cuencas del río Lerma. Y eso no solo llenó el lago, también recargó lo que está debajo, los acuíferos, esas reservas invisibles que mantienen con vida a toda la región cuando no cae ni una gota, porque el agua de Chapala no se queda solo en Chapala, viaja, se infiltra, se filtra, llega a las casas, a los campos, a los sueños, en especial a los municipios de Guadalajara que dependen de ese pulso subterráneo para seguir en pie. Gracias a esas lluvias benditas, el lago pudo hacer algo más que llenarse, pudo sanar. Ecosistemas enteros que estaban al borde del colapso empezaron a florecer otra vez. Los humedales, esas zonas verdes que parecían condenadas al olvido, comenzaron a reverdecer. El juncal volvió a crecer, los pájaros a cantar y las especies a reaparecer como si salieran de un escondite donde esperaban tiempos mejores. Fue una especie de renacimiento silencioso, porque cuando la naturaleza se recupera, no hace ruido, simplemente lo muestra. Detrás de esta recuperación, también hubo cabeza, no solo suerte. Se empezaron a aplicar políticas concretas que,
Por fin, miraban a largo plazo. Se monitoreaban constantemente los niveles del lago. Se arregló parte de la infraestructura hidráulica para evitar fugas absurdas y se impulsaron técnicas agrícolas que usaran menos agua. Es decir, se dejó de desperdiciar como si no costara. Y eso, en un lugar como este, puede marcar la diferencia entre el colapso o la esperanza. Y quizá lo más valioso fue que la gente se implicó. No solo los gobiernos ni los científicos, la gente de a pie. Las comunidades. Se organizaron limpiezas, se plantaron árboles, se recuperaron orillas y se sanaron heridas. Ambientalistas, vecinos, académicos, todos pusieron las manos en la tierra, porque cuidar el lago no era solo cuestión de recursos, era una cuestión de identidad, de proteger algo que forma parte de lo que somos. Porque Chapala no es solo agua, es memoria, es futuro. Y, sobre todo, es hogar. No todo ha sido infraestructura y números. También se ha movido algo más profundo, la conciencia. En los últimos años, se han lanzado campañas educativas que han calado, poco a poco en la gente, que han hecho que el ahorrar agua deje de ser solo una frase pegada en la puerta del baño. Porque cuando entiendes que cada gota que derrochas es una que Chapala pierde, ya no vuelves a mirar el grifo igual. Así, con educación, con empatía, con ganas, el lago logró volver a ser lo que siempre fue, el alma líquida de una de las zonas más pobladas de México. No solo una fuente de agua, sino una fuente de vida. Y ahora que ha vuelto a latir, solo queda una pregunta en el aire. ¿Seremos capaces de cuidarlo de verdad esta vez? Porque los milagros existen, sí, pero no duran para siempre.